Bueno, mis queridos hermanos, le damos gracias a Dios porque nos permite en su misericordia estar en esta escuela bíblica, en este estudio bíblico, para que el Señor nos pueda seguir por su misericordia, ayudándonos a afirmar nuestras bases con respecto a esta pregunta: ¿qué es la teología reformada? Hoy comenzaremos con nuestra clase, retomando ya la clase número 23, y vamos a ver la segunda parte de lo que es la elección incondicional. Antes de proceder con esto, vamos a orar al Señor para que nos dirija y también nos dé sabiduría y entendimiento. Padre celestial y amado, le damos gracias que en su amor, misericordia y gracia nos haya permitido, Padre celestial, estar aquí junto a nuestros hermanos en torno a tu verdad, en torno a tu santa palabra, pues necesitamos que tu gracia, tu misericordia, tu verdad pueda sostener, Señor, nuestras vidas. Y sabemos que no hay mayor sostén que tu palabra, Señor, porque es tu palabra la cual es fiel promesa de lo que tú has establecido, Señor, en tu pacto. Padre celestial, ayúdanos a que junto a nuestros hermanos podamos profundizar, podamos aclarar nuestras dudas, podamos sentar nuestras bases que son tan importantes para poder, Señor, entender y comprender lo que tu palabra, Señor, declara, que tú has elegido a aquellos que han de ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Que en ese pacto intratrinitario, que en ese pacto de redención ya has establecido, Señor, quienes han sido salvados por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a profundizar sobre estas grandes verdades de la fe. Amén y amén. Estamos viendo lo que son los cánones de Dort. Y dentro de estos cánones de Dort nos estamos sujetando con respecto a lo que son las 5 doctrinas de la gracia. ¿Se acuerda cuáles son esas 5 doctrinas de la gracia? Depravación total. Perfecto, depravación total. La segunda, elección incondicional. Gracia irresistible. Expiación limitada. ¿Y la quinta cuál sería? La perseverancia de los santos. Ahí tenemos las 5 doctrinas de la gracia. Estamos en la segunda todavía, habiendo ya pasado lo que es la primera de ellas, la depravación total. ¿Alguien que puede decirme qué significa depravación total o qué quiere decir esta doctrina? Que todos son pecadores. Que todos somos pecadores. ¿Qué más podría ser? Que no hay justo, ni siquiera uno. ¿Cierto? Somos todos pecadores, no hay justo ni a un uno. ¿Qué más puede decir nuestra doctrina de la depravación total? Somos todos pecadores, no hay justo ni a un uno. Focalicémonos en ese acontecimiento que hizo que todos los seres humanos somos pecadores. ¿Cómo podríamos explicar la depravación total con ese acontecimiento? Que por cuanto pecó Adán, todos pecamos. Exactamente. En nuestra cabeza federal. Es nuestra cabeza federal, es la cabeza del Padre, es nuestro representante. Entonces la depravación total ha venido desde que en Génesis capítulo 3, Adán, como nuestro representante, como la cabeza del pacto de obras, lo quebranta. Y eso hace que él y toda su descendencia esté bajo pecado. Depravación total no significa que el hombre es tan malo como puede llegar a ser. Significa que el pecado ha afectado la raíz del corazón humano, haciéndolo incapaz de practicar la justicia que Dios demanda y haciéndolo y declarándolo como un pecador. Entonces, todo niño que nace siendo un pecador, porque el pecado nos ha afectado desde la raíz. También estuvimos viendo la vez pasada lo que es la elección incondicional. ¿Qué significa elección incondicional? Que el Señor elige por el pleno afecto de su voluntad, no por mérito nuestro, sino por su voluntad. Perfecto. Entonces Dios, por el puro afecto de su voluntad, ha elegido ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo a los que han de ser salvos sin considerar
las obras que estos hicieran, sin que Dios pudiese ver el futuro para elegirlos, sino que lo elige, como bien decía la hermana Yael, citando este texto, por el puro efecto de su voluntad, es decir, porque Dios así lo ha establecido, porque Dios así lo ha decretado. Hemos dicho en el artículo 1, por ejemplo, de los cánones de Dort, que Dios tiene el derecho de condenar a todo el mundo. Entonces, pongámonos en esta situación. Si Adán y Eva pecan, ¿qué pasa si Dios hubiese matado a Adán y Eva completamente y lo hubiese destruido y hubiera hecho otra humanidad? ¿Hubiese sido eso justo? Sí. ¿Por qué hubiera sido justo? La paga del pecado. Porque la paga es pecado. Entonces, si el Señor ahora viniera y nos matara a todos, ¿sería eso justo? Sí. ¿Por qué? Porque somos todos pecadores y ¿qué es lo que merece el pecado? Recuerda el pacto de obras que decía en Génesis 2:17. El día que coman del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, ¿qué le iba a pasar? Ciertamente va a morir. Entonces, ¿qué es lo que merece todo el que come? Por ejemplo, ¿qué es lo que merece el hombre desde que su cabeza federal, su representante, comió el fruto? La muerte. En segundo lugar, el artículo 2 nos mostró que Dios manifestó su amor. Es decir, por ese puro afecto de su voluntad, por su amor. Él no quiso destruir a toda la humanidad, sino que los eligió desde antes de la fundación del mundo. Y proveyó con un amor sacrificial a su Hijo para que estos elegidos que estaban condenados por su pecado fueran salvos por la gracia y la misericordia de Dios. También en el artículo 3 vimos que qué es lo que Dios utiliza para poder llamar a estos elegidos. La revelación del Evangelio. La predicación del Evangelio. Entonces es necesario el Evangelio para que estas personas puedan venir al Señor. Porque sin el Evangelio ¿alguien puede ser salvo? No. ¿Qué pasa si nos hacen un día una pregunta a una persona? ¿Y qué pasó con esos indígenas que vivían acá? Que nunca escucharon del Evangelio. ¿Cómo podríamos responderle, hermana Joana? Que Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros los mandamientos. Exacto. Y Y eso, ellos ya sabían lo que era malo y lo que era bueno. entonces, ¿cuál sería el resultado de ellos? La muerte. La muerte y el infierno. Porque si alguien no tiene el Evangelio, como dice la hermana Joana, tiene una conciencia. Y todo aquel que se haya opuesto a su conciencia merece el juicio y la ira de Dios. En cuanto al artículo 4, vimos que la gente responde este Evangelio de dos formas distintas. ¿Cuáles serían esas dos formas distintas de las cuales se recibe este Evangelio? O se responde. ¿Cómo? Los que creen Los que creen y los que creen. y los que no creen. Es decir, cuando se presenta este Evangelio, hay personas que creen y hay personas que no creen. ¿Quiénes son los que creen? Los que han sido escogidos. ¿Y quiénes son los que no creen? Los que Dios ha escogido para perfección, pero también debemos hacer una salvedad. ¿Quiénes son aquellas personas que no quieren venir que no han sido elegidas en su responsabilidad? ¿Cómo reciben el Evangelio? Los que no han sido elegidos o aquellos que se pierden. ¿Cómo responden ellos a ese Evangelio? Lo rechazan, no quieren venir al Evangelio. Si usted les pregunta, ellos no quieren. Por eso el apóstol Pablo en Romanos dice que por no haber tenido en cuenta a Dios, ¿qué hizo? Lo entregó a una mente reprobada, una mente depravada. Es decir, ellos no quieren a Dios, no lo aman. Lo quieren buscar solamente cuando lo necesitan. Pero después, si te he visto, no me acuerdo. Entonces hay dos formas en las cuales se responde este Evangelio, dos formas distintas, los creyentes y los no creyentes. Las fuentes de la incredulidad y la fe, también lo vimos en el artículo 5, y dice: la causa y la culpa de esta incredulidad, lo mismo que de todo otro pecado, de ningún modo tiene su origen en Dios. Entonces, que una persona haya sido elegida para salvación, ¿eso significa que Dios lo obligó? ¿Por qué no? Si es elegido es distinto. ¿Cómo Dios no viola la voluntad de esa persona?
porque Dios lo eligió antes que esta persona naciera. Ujú. Pero ¿cómo lo hace de tal forma que no viole su voluntad? El cambio de corazón. ¿Cómo? El cambio de corazón. ¿Y eso qué provoca? Una conversión. Una convicción que esta persona ame a la persona de Dios. Y aquí debemos distinguir, y me gusta mucho la confesión, distingue esta palabra y dice que Dios decreta la salvación de unos y a otros los deja en su pecado, pero sin operar, sin ¿cómo decirlo?, sin afectar la voluntad del hombre en las causas secundarias. Es decir, Dios decreta que tal persona sea salva, pero Dios nunca se mete en la mente de esa persona y la fuerza a creer, sino, como dice la hermana Joana, le da vida, y esta persona que tiene vida, ¿a dónde quiere ir? A Cristo. Y los que han sido elegidos para condenación, ¿qué pasa? Dios no se mete aquí dentro de la mente de Faraón y lo hace ser una persona mala, sino que lo deja. Y esa persona en su pecado desea rebelarse. Dios había decretado que no fuera salvo, sí. Dios había decretado que las otras personas sean salvas, sí. Pero Dios no destruye el libre albedrío del hombre, ni tampoco hace que estas causas secundarias sean de alguna manera, obliguen al hombre, sino que lo deja el hombre en su voluntad, hace las cosas que quiere hacer. Los que han sido regenerados, buscar a Dios, los que se pierden, los que se pierden, sí, en amar su pecado. ¿Se entiende esta parte, cierto? ¿Sí? Si les van quedando dudas, recuerden, un estudio bíblico puede ir a hacerlo. El artículo 6, el decreto eterno de Dios. El hecho de que a su tiempo algunos reciben de Dios el don y la fe y otros no, procede de su decreto eterno. Es decir, que algunos vengan a la fe y otros no vengan a la fe, que unos sean elegidos y otros no sean elegidos para salvación. Eso viene del decreto que Dios hizo de manera eterna. No podemos ver a Dios como alguien que está sentado en un trono esperando que la gente crea en él. No es así. Dios ya lo ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Él ya lo ha decretado. Luego de eso vimos también el artículo 7 sobre la elección y hemos dicho que la elección es inmutable. ¿Qué significa que la elección sea inmutable? Que no cambia. Es decir, si Dios ha salvado a alguien, ¿qué va a pasar con ese alguien? Va a ser salvo. Porque Dios es inmutable, Dios es fiel. Dios ha decretado todo esto por su pura gracia, por su misericordia, para salvar a estas personas. Artículo 8, un solo decreto de su elección. Esta elección no es de muchos tipos, sino que es una sola para todos los que fueron salvados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es decir, ¿cómo eran salvas las personas en el Antiguo Testamento? Con sacrificios. Pero me refiero, ¿por obra o por gracia? Gracias. ¿Por qué por gracia, hermano? Porque a través de los sacrificios ellos representaban a Cristo. Exactamente, muy bien, hermano. Siempre las personas han sido salvadas por gracia. Es decir, en su decreto eterno el Señor le agradó salvar por gracia a las personas. Es decir, en el antiguo pacto por sombras y tipos. Y en el nuevo pacto ya por lo que verdaderamente es. Porque Cristo ya se ha revelado. Y ha mostrado que Él es ese Cordero. Y ha mostrado que Él es el descendiente de esa simiente. Entonces este decreto de la elección es que tanto las personas del antiguo pacto como las del nuevo pacto siempre han sido salvas por gracia. Porque el que ha operado desde el decreto eterno, desde ese pacto eterno, es el pacto de gracia. Porque el pacto de gracia se ha revelado progresivamente hasta ser consumado en este nuevo pacto, hasta ser ya revelado en Cristo completamente. Artículo 8, vimos que la elección no está basada en algún tipo de fe prevista. Es decir, no es que Dios elija a las personas porque vio en el futuro que estas personas se portarían bien o que estas personas vendrían al Evangelio. No. Él la eligió por el puro afecto de su voluntad. Él la eligió porque así Él lo quiso. ¿Y quién podría decirle algo a Dios? Si Él ha pagado por esas almas para que sean salvas. El artículo 10 vimos que la elección se basa en la buena voluntad de Dios. Dice así, pero la causa de esta inmerecida elección
es exclusivamente de la voluntad de Dios. ¿Por qué quiere Dios elegir a alguien? Porque es su voluntad. ¿Y podemos nosotros dudar de su voluntad? No, porque su voluntad es agradable y su voluntad siempre va a ser perfecta. Vimos también en el artículo 11 sobre la elección inmutable, porque así como Dios es sabio, inmutable, omnipotente y todopoderoso, así también la elección que ha efectuado no puede ser suspendida, ni alterada, ni revocada o anulada. Porque ¿quién es el que ha dado la salvación? Dios. Desde antes, ya en el antiguo pacto le está diciendo, la salvación a quién le pertenece. La salvación es de Jehová, la salvación es del Señor. Artículo 12. La seguridad de esta elección. Vimos que los elegidos a su tiempo reciben la certeza de su elección eterna e inmutable, aunque en varias etapas y en diferentes medidas. Es decir, un creyente, conociendo la verdadera doctrina, puede llegar a una certeza y a una convicción de su salvación. Pero tampoco esa es la regla, porque si por diferentes entendimientos, a veces por no profundizar en la Escritura o a veces por las luchas que uno puede tener constantemente, puede no tener esa certeza de la salvación. Es decir, que hay momentos que el creyente puede llegar a dudar, puede llegar así, pero luego es reconvenido por Cristo porque ha sido salvo. ¿Entiendes? Pero aquellos que están firmes en la doctrina del Señor pueden entender. Sí, el Señor me ha salvado, su gracia me ha salvado, soy salvo por su misericordia. El fruto de esta certeza, porque no es solo decir yo creo, yo he sido salvo, hay un fruto también. Dice, al estar consciente y seguro de su elección, los hijos de Dios encuentran diariamente mayor razón para humillarse a Dios, para adorarle en su profundidad insondable de la misericordia de Dios. Es decir, aquellas personas que tienen la certeza de que Dios le ha salvado, ¿cómo se muestran? Muestran su fruto. Y ese fruto lo muestran también en la adoración a Dios, en esa adoración que entendemos que no es solamente pública, no es solamente pública, sino que también es privada. Demuestra que esa comunión con Dios no la tiene solo cuando viene a la iglesia, sino que la tiene a lo largo de su vida, a lo largo de cada día de la semana, tiene esta comunión con Dios. ¿Y qué hace? ¿Qué provoca en el verdadero creyente esta seguridad? Provoca humillarse más, provoca buscar más. ¿Y qué provocaría una falsa seguridad de la salvación? ¿Qué provocaría una falsa seguridad de la salvación? No hay fruto, pero en ese sentido ya si una persona dice yo soy salvo, siempre salvo y nunca ha sido un verdadero creyente, ¿cómo va a ser su fruto? ¿Cómo va a ser el fruto de aquellas personas que creen tener una seguridad de la salvación, pero en realidad no han nacido de nuevo? ¿Cómo va a ser el fruto de esas personas? Un fruto vacío, vano. ¿Cómo podría ser de manera aplicativa? Va, como dice el apóstol Pablo, a convertir en libertinaje la gracia de Dios. Eso es lo que va a pasar con esta persona. Esta persona, yo ya soy salvo, así que ¿para qué voy a ir a la iglesia? Yo ya soy salvo, ¿para qué voy a guardar en santidad si yo ya soy salvo? Yo soy salvo, entonces ya ¿para qué voy a leer la palabra? Yo soy salvo, ¿para qué voy a orar? Yo soy salvo. ¿Te fijas? Hay una persona que va a convertir en libertinaje la gracia de Dios y va a decir, como soy salvo, puedo hacer lo que quiero, si total yo soy salvo. ¿Cómo? Va a ser la voluntad del mismo. Y va a pecar deliberadamente. Artículo 14 también vimos acerca de la enseñanza adecuada de la elección. Vimos que según el sabio plan de Dios, esta enseñanza de la elección fue proclamada por los profetas, por Cristo mismo y por los apóstoles en la época del Antiguo y Nuevo Testamento. Después, obviamente, se puso por escrito en las Sagradas Escrituras. Esa es la manera adecuada en la cual el Señor ha revelado este Evangelio. De manera oral, pero ahora ya en el Nuevo Pacto, de manera escrita, en estos 66 libros bíblicos. Vimos también en el artículo 15, acerca de lo que es la reprobación. Vimos además la Santa Escritura descansa de manera muy especial la eterna e inmerecida gracia de nuestra elección. Y la exhibe muy claramente para nosotros por medio de testificar que no toda la gente ha sido elegida,
sino que algunos no han sido elegidos o han sido pasados por alto en la elección eterna de Dios. Nosotros no creemos lo que se conoce como el universalismo. ¿Qué significa universalismo? Personas que dicen, todos somos salvos. Personas que van a los velorios y a todos los mandan para el cielo, porque ya al final todos son salvos. No es así. Si hay algo que la Escritura nos declara es que no todos van a ser salvos. Pero es que Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió por el mundo, entonces todos somos salvos. Por ahí dice todo el que cree en él. El que cree. ¿Y quiénes son los que creen en él? Son un grupo de personas. El grupo de personas que han nacido de nuevo. ¿Se fijan? Como ya podemos ir identificando esos textos, pero hay personas que se focalizan solamente en la primera parte, porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo, el planeta Tierra. El mundo no significa planeta Tierra. Significa un grupo de personas. ¿Y cuál es ese grupo? Los que creen. Es decir, la sangre de Cristo es efectiva ¿para quién? Para los que creen. Y para los que no creen es perdición. Dice, es decir, aquellos en cuanto a quienes Dios, sobre la base de su absoluta libre, justísima, irreprochable e inmutable y buena voluntad, ha producido el siguiente decreto. Porque el decreto de Dios es la elección de estos que van a ser salvos. Pero también es la reprobación de aquellos que perecen en sus pecados. Cuando hablamos del decreto de Dios, hablamos del propósito eterno para su gloria. Y ese propósito eterno es salvar a unos y también a otros, dejarlos perecer en su miseria. Esta parte es fuerte, mire. Dios, bajo la base de su libre, justísima, irreprochable e inmutable buena voluntad, ha producido el siguiente decreto: dejarlos en su común miseria, en las cuales por su propia culpa se hundieron a sí mismos, y no concederles fe salvadora ni la gracia de la conversión. Es decir, Dios a los que no eligió, Dios no les concede gracia de la conversión, Dios no les concede fe salvadora. Para cualquier persona esta declaración podría causar y decir, Dios, ¿cómo Dios es malo entonces? Pero aquí está la palabra clave, sino que los deja a sus pecados, a lo que ellos quieren hacer. ¿Entiendes? Entonces ahí en realidad no hay injusticia en Dios, porque el ser humano hace lo que quiere hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios los deja en lo que ellos quieren hacer, sino que finalmente condenar y castigar eternamente a quienes han sido dejados a sus propios caminos y bajo el justo juicio de Dios, no solo por su incredulidad, sino también por todos sus otros pecados, a fin de exhibir su justicia. Entonces la elección es un tema fuerte, pero un tema súper claro. Dios ha elegido a los que van a ser salvos, pero también a los que no van a ser salvos. ¿El número de los salvos puede aumentar? ¿Cómo? El número de los salvos de que han sido decretados delante de la fundación del mundo, ¿puede aumentar? Si son 1000 salvos, un ejemplo, son 1000 millones de salvos, ¿pueden ser 1000 millones uno? ¿De acuerdo al decreto de Dios? Si Dios lo quiere así, sí. Es que el decreto, como hablamos, fue la eternidad, ya fue. Ah, ¿Puede aumentar o disminuir? no. No, porque el Señor ya dijo quiénes van a ser salvos, y dijo ya quiénes no van a ser salvos. Eso ya lo tiene listo. Eso se puede ver en el texto, no sé si va al caso, pero o parecido, que muchos son llamados y luego los escogió. Exacto, sí. Y lo podemos ver más claramente. Y acompáñenme ahí porque esto le va a dar la introducción a lo que vamos a ver ahora de la elección. Vamos a Romanos 9. Este es un texto súper clave con respecto a esto. Romanos 9.
verso 22 y 24. ¿Quién lo puede leer, por favor? Romanos 9, 22 al 24. Amén. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Entonces aquí hay una palabra importante que traduce la Biblia de la América. Preparados. Tenemos, ¿cierto?, una preparación. Hay unos vasos que se prepararon para ira y hay unos vasos que se prepararon para misericordia. Bueno, para los que creemos en la doble predestinación, creemos que estos textos son sumamente claros. Es decir, que no solamente Dios los deja a las personas en sus pecados, sino que Dios ya los había preparado a ellos para ese fin. Como le dije, no alterándolas el libre albedrío del hombre, ni tampoco las causas secundarias. Pero Dios sí ha preparado, como dice el texto, los vasos de ira, es decir, aquellas personas que no van a ser salvas, como las personas que van a ser salvas por su misericordia. Y estos vasos que Él ha preparado, obviamente es para mostrar su gracia, y aquí es para mostrar su justicia. Y todo esto resulta en la gloria. Todo esto resulta en la gloria de Dios. Entonces es claro ver cómo esto Dios ya lo ha decretado. Estas son respuestas a la enseñanza de la reprobación. Dice, aquellos que todavía no experimentan en sí mismos una fe viva en Cristo, ni una confianza segura en su corazón, ni paz de conciencia, ni diligencia en la obediente e inocente, ni el gloriarse en Dios a través de Cristo, pero que no obstante usan los medios por los que Dios ha prometido obrar estas cosas en nosotros, tales personas no deben alarmarse cuando se menciona la reprobación, ni deben contarse entre los réprobos. Entonces nosotros entendemos, porque aquí estamos hablando los decretos eternos de Dios. Estamos hablando de esos decretos que son perfectos, pero para nuestro entendimiento igual es algo fuerte, ¿me entiendes? Entonces decimos, hay vasos preparados para ira, hay vasos preparados para misericordia, pero una persona que a veces se encuentra en lucha, o que todavía no experimentan en ello una certeza de la salvación, estos textos podrían producirle un gran miedo, de decir, a lo mejor nunca se usa. Podrían decir, a lo mejor yo soy un vaso preparado para la ira. Podría decir, ya blasfemé contra el Espíritu Santo, ya no tengo perdón. Pero me gusta mucho cómo los cánones de Dort abordan esta respuesta a la enseñanza de la reprobación y dicen que aquellas personas que no tienen esta certeza y esta confianza, tales personas no deben alarmarse cuando se menciona esto. ¿Por qué no deben alarmarse? Porque estas personas están teniendo un temor. Estas personas por algo están teniendo esa conciencia, ese temor a las cosas de Dios. Los que son vasos de ira no son personas que teman a las cosas de Dios. Los vasos de ira son personas que pueden, dentro de tantos vasos de ira que existen, pueden aparentar ser fieles a Dios, pero tienen en su vida práctica vidas muy licenciosas, vidas que se entregan abiertamente al pecado y la maldad. Pero un creyente que está en la lucha, un creyente que está ahí, no tiene por qué sentir miedo. ¿Por qué? Porque si tiene temor, es porque está en la lucha. Si tiene este miedo, es porque está en la lucha. Y en el peor de los casos, si esta persona aún no ha sido salva y está con ese miedo, con mayor temor,
y reverencia, debiese suplicar a Dios para que Él extienda su gracia y su misericordia. Entonces esta doctrina no es para buscar, por un lado, decir yo ya soy salvo, estoy listo, y por el otro lado decir yo soy el peor pecador del mundo y merezco el infierno y ahora ya estoy en el infierno. No. Esto estamos hablando del decreto eterno. Dios solamente lo sabe. Pero lo que es nosotros debemos estar en la lucha. Entonces aquí la pregunta es decir, ¿estamos luchando en contra de nuestro pecado? Si está en la lucha es porque somos creyentes. Y si decimos, yo todavía no he nacido de nuevo, humíllese, aproveche esa oportunidad que está experimentando para humillarse más y más a nuestro Señor. Por otro lado, aquellos que ciertamente desean volverse a Dios, agradarle solo a Él y ser librados de este cuerpo de muerte, pero que todavía no son capaces de dar ese paso en el camino de la piedad y la fe como quieran, ellos deben tener menos motivos para temer la doctrina de la reprobación, ya que nuestro misericordioso Dios ha prometido que no apagará el pábilo que humeare, ni va a quebrar la caña cascada. Entonces, podemos estar humeando, hermano. Podemos, en vez de que seamos un fuego encendido, pudiésemos estar humeando, pero ¿sabe cuál es la promesa de Dios? Yo no voy a apagar ese pábilo que humeare. Podemos ser esa caña que ya de tanto viento está quebradita, está así como, pero dice, yo no voy a quebrar esa caña, yo no la voy a hacer que se desprenda, quizás está en esa última condición, pero aún así Dios lo va a preservar. Por eso la seguridad de la salvación tiene que ser aún más. Pero aquí también hay algo importante, dice, sin embargo, aquellos que se han olvidado de Dios y de su Salvador Jesucristo, y que se han entregado a las preocupaciones del mundo y los placeres de la carne, los cuantos tienen toda la razón para temer esta doctrina. Es decir, ¿quién tiene que temer a esto? Los que ya se entregaron al pecado, los que ya se entregaron a las preocupaciones de este mundo, los placeres de este mundo. Es decir, si yo ya llevo una vida que me estoy despreocupando de la oración, si llevo una vida que me estoy despreocupando de mi lectura, de mi comunión con Dios, estoy llevando una vida en la cual estoy descuidando lo que es la comunión de los santos, la congregación. Si estoy descuidando estas cosas, tiene todos los motivos para estar temiendo, porque no está en la lucha, porque se está entregando a sus pecados. Veamos lo que dice Isaías 42:3, por favor, que alguien lo pueda leer. Isaías 42:3. Sí, por favor. Y si no quebrará la caña cascada, ni apagada la mecha, que casi no arde, con fidelidad traerá justicia. Entonces se fija que este texto nos confirma. Cuando estemos en esos momentos de debilidad, cuando estemos en esos momentos en los cuales estemos en la lucha y nos sintamos así muy, muy mal, recordemos este ministerio de Cristo, porque nos habla de ese siervo que el Señor enviaría en Isaías 42. Descansemos en eso. Que el Señor, aún en nuestra condición más débil, el Señor nos va a preservar la justicia. Porque la justicia que nosotros necesitamos para llegar al cielo es la justicia. La única justicia que necesitamos es la justicia de Cristo. Entonces ahí debemos descansar en su justificación, en su perdón, en su gracia. Vamos al artículo 7 de lo que es esta elección incondicional. Bueno, este es un tema muy que vamos a ver en este artículo 17, un tema muy fuerte, que de verdad en mi mente he pasado por muchos estados, porque son estas partes de la doctrina que no son tan claras. Tienen sus fundamentos son claros, pero todo completamente no. Entonces por eso esto es algo que nosotros tiene que seguir en la reflexión. Y es con respecto a la salvación de los hijos e hijas pequeños de los creyentes. Debemos decir que en este punto no estamos de acuerdo con lo que es los cánones de Dort,
porque obviamente el entendimiento del pacto que tienen los cánones de Dort son el mismo de las iglesias reformadas, como son las iglesias presbiterianas, las iglesias reformadas holandesas, a diferencia de los bautistas. Miren lo que dicen ellos en su entendimiento del pacto. Dice: puesto que debemos formar juicios respecto a la voluntad de Dios a través de su palabra, la que testifica que los hijos de los creyentes son santos, no por naturaleza, sino en virtud del pacto de gracia en el cual están incluidos junto a sus padres, los padres piadosos no deben dudar de la elección y la salvación de sus hijos, a quienes Dios llama de esta vida en su infancia. Para hacerlo un poquitito más claro, debemos entender que cuando hablamos de iglesias reformadas, así propiamente tal, como lo podríamos decir en nuestro común jerga de hueso colorado, la doctrina que tienen ellos del pacto es la doctrina que los lleva a ellos al bautismo de infantes. Porque para ellos, tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto son dos administraciones. Y son son un solo pacto, pacto de gracia. Entonces, si para ellos tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto son el mismo pacto, pero con diferentes administraciones, es decir, si aquí se circuncidaban a los niños, aquí se bautizan a los niños. Entonces la iglesia, el entendimiento, ¿qué es lo que es una iglesia para ellos? Son los creyentes nacidos de nuevo, podemos decirlo así, son los creyentes y sus hijos. Es el entendimiento que tienen. Son dos administraciones. Si en el antiguo pacto se hacía A, en el nuevo pacto se hace A. ¿Entienden? Es como la forma más. Y el pacto de gracia no se ha revelado progresivamente, sino que el pacto de gracia ha estado tanto en A, ha estado tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Y eso los lleva a ellos a que su entendimiento de la iglesia sea que ¿qué es la iglesia? Para nosotros el cuerpo de creyentes nacido de nuevo. Para ellos es el cuerpo de creyentes y sus hijos. Porque para ellos, si en el antiguo pacto están incluidos los padres y sus hijos, aquí también están incluidos los padres y sus hijos. Eso es a grandes rasgos el entendimiento de ellos. Pero de acuerdo a nuestro entendimiento pactual, es diferente. Dice, bajo nuestro entendimiento del pacto, los hijos de los creyentes no están en la iglesia visible. Pero aquí también debemos hacer otra cosa, otro pronunciamiento, es que esto es la iglesia visible. Y la iglesia invisible obviamente son todos los escogidos. Esta es la iglesia invisible. Bueno, para nuestro entendimiento de la iglesia, y aquí lo voy a hacer un poquitito, esto es lo que entienden nuestros hermanos presbiterianos y reformados continentales. Y aquí estamos nosotros, tenemos el antiguo pacto, tenemos el nuevo pacto, y tenemos un pacto de gracia, y para nosotros el pacto de gracia es el nuevo pacto. Y acá, ¿cierto? Ya. Y acá tenemos Génesis 3:15. Entonces, para nosotros, en nuestro entendimiento del pacto, el antiguo pacto no es el nuevo pacto. ¿Entienden? Porque el antiguo pacto es el antiguo y el nuevo, ¿cierto? Como diría Jeremías 31:31, también el libro de los Hebreos, nos dirían que este es un mejor pacto. Entonces, por eso para nosotros el nuevo pacto no puede ser el antiguo pacto. Para nosotros este pacto de gracia se ha revelado progresivamente. Y como se ha revelado progresivamente, dentro de este antiguo pacto tenemos
uno de los ejemplos, tenemos tanto a creyentes, más sus hijos, y más los no creyentes. Eso vendría a ser la iglesia visible en el Antiguo Pacto. Pero para nosotros, de acuerdo a lo que Jeremías profetiza, es que y también Ezequiel 26:36, nos da a entender que en el Nuevo Pacto solamente está compuesto por creyentes. Hasta ahí me siguen, ¿cierto? Entonces, como es una revelación progresiva, acá se hacía A y acá en el Nuevo Pacto se hace B. Entonces, por eso son dos entendimientos diferentes, porque para ellos lo de aquí es lo mismo que esto. Para nosotros, esto no es lo mismo que acá, porque es una revelación progresiva de lo que acá sería. Entonces, para nosotros, ¿quiénes son la iglesia visible? ¿Quiénes serían la iglesia visible? Son los creyentes que profesan la fe verdadera. ¿Y cuál sería la iglesia invisible? Los escogidos. Para nosotros, ¿por qué? Recuerde que dentro de la iglesia visible pueden existir falsos creyentes, ¿cierto? Nosotros debemos procurar de que lo que está acá, procurar, por eso digo procurar. Si aquí está A, acá arriba tiene que estar A. Pero ¿por qué decimos que es creyentes que profesan una fe verdadera? ¿Por qué decimos que esa es la iglesia visible? Porque nosotros debemos tratar de evaluar si aquellas personas que dicen que han nacido de nuevo tengan fruto de haber nacido de nuevo. ¿Nos podemos equivocar? Sí, porque la iglesia visible es la realidad imperfecta de la iglesia invisible. Es una realidad imperfecta, porque nosotros no podemos dar fe ciega así de que todos somos salvos, todos los miembros de la iglesia son salvos, pero sí debemos procurarlo. Entonces, entendiendo esto, y así para que ustedes también vayan un poco articulando esto en sus mentes, vayan reflexionando, es que nosotros ahí diferimos de nuestros hermanos presbiterianos, de los reformados continentales. Para nosotros, bajo nuestro entendimiento del pacto, los hijos de los creyentes no están en la iglesia, no están en la iglesia visible. ¿Por qué? Porque aún no han profesado fe. Y el pacto de gracia, y ellos no están en el pacto de gracia por solo hecho de ser hijos. Porque entendamos esto bien. Para nuestros hermanos presbiterianos, sus hijos están en el pacto de gracia. Y si sus hijos están en el pacto de gracia, ¿qué significa? Que son salvos. Porque están dentro del pacto de gracia. Pero para nuestro entendimiento del pacto, los que están solamente en el pacto son, en la iglesia visible, son los creyentes. Sabemos que acá están los escogidos. ¿Entiendes? ¿Y quiénes pueden ser los escogidos? Y aquí es donde nuestro entendimiento del pacto evita un poco meterse más allá de lo que pudiera meterse. ¿Entiendes? Por eso hago aquí la distinción, escogidos. ¿Por qué hago la distinción escogidos? Porque aquí es donde viene este tema, ¿qué pasa con los niños con síndrome de Down? ¿Qué pasa con las personas que tienen problemas mentales? ¿Qué pasa con los niños que mueren al nacer? ¿Qué pasa con los niños que mueren a temprana edad? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, eso es una muy buena pregunta, y una pregunta que uno debiese estar confiado en el Señor, y uno cómo le podría responder a una persona, sacando un poco el corazón de tratar de buscar una explicación, algo que es muy profundo y muy difícil. ¿Cómo podríamos responder a esa persona que nos pregunta qué pasó con este niño con síndrome de Down que nunca pudo ejercer fe? Si hay algo que nosotros podemos responder de manera muy clara, es que Dios es justo. Y lo que haga con ese niño, si lo eligió y lo salva, gloria al Señor. Pero si lo manda al infierno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el Señor manda a un niño al infierno? ¿Cómo lo tomaría eso uno? Uno podría decir, pero eso no puede ser.
Pero si, igual yo le he dado harta vuelta al asunto, como le digo, he pasado por diferentes entendimientos respecto a esto, porque este es un tema muy difícil. Si uno podría decir, como la otra vez, ¿cierto? Lo veíamos, lo estudiamos, puede decir que los niños el Señor los puede haber incluido en la cruz, pero así asegurarlo 100% en lo que uno a veces no tiene la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que tendría que uno hacer reflexionar a esa persona? Es que, en nuestro entendimiento, porque para los hermanos presbiterianos está claro, ¿quiénes son salvos? ¿Quiénes son salvos para los hermanos presbiterianos? Todos los hermanos. Y los niños que están allá afuera, que no son creyentes, ¿qué pasa con ellos? Para nuestros hermanos presbiterianos, ¿qué pasaría con ellos? Van al infierno, porque al final ellos no están en el pacto de gracia. Ellos dan la seguridad que los hijos de los creyentes sí están en el pacto de gracia, con lo cual si se mueren y Dios lo quiera, se van con eso. Si tienen un niño con discapacidad, pero es parte de una familia creyente, son salvos. Ellos tienen esa respuesta. Para nosotros como bautistas es un poco más complejo, porque no podemos tener esa seguridad y esa respuesta. La única respuesta que tenemos es que el Señor va a salvar a todos los escogidos. Y lo que el Señor quiere hacer, si haber elegido a todos los niños del mundo que mueren a temprana edad y Él los quiere salvar, Él está en todo su derecho de hacerlo, pero también debemos estar claros que si Él los quiere mandar al infierno, ¿por qué sería justo? ¿Alguien podría dar una respuesta? ¿Por qué sería justo si el Señor mandara a todos los niños paganos, incluso hijos? ¿Qué pasaría si el Señor los mandara al infierno? ¿Sería eso justo? ¿Por qué? Porque son pecados. Exacto. Porque el pecado original está. Entonces ahí tenemos ciertos textos que pudiesen aliviar a alguien de alguna forma. Cuando el Señor Jesucristo le dice acerca de los niños, ¿cierto? ¿Qué dice? No impidan a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ya, pero ¿y qué me hizo reflexionar a mí? Por eso es bueno conversar con nuestros hermanos. Por ejemplo, eso mismo lo conversamos con hermanos presbiterianos, pero a decir, yo le digo, el Señor, ya yo podría decirle, ese texto dice que el Señor en su elección tiene misericordia de los niños y lo incluyó en la cruz. Porque siempre que puso un niño, lo comparó con alguien que verdaderamente va a ir al cielo. Pero un hermano presbiteriano le puede hacer una muy buena pregunta y le va a decir, pero si nosotros también creemos lo mismo. Esos niños que están ahí, ¿de qué nacionalidad eran? Israelitas. Y los israelitas eran circuncidados, y como eran circuncidados, ellos están dentro del pacto. Y yo le podría decir, pero ¿qué está segura de ti que hay? Pero si el Señor, ¿a dónde estaba? ¿A dónde fue primero? A la casa de Israel. ¿Y a dónde estaba predicando públicamente? A los israelitas. ¿Y quiénes eran los que estaban ahí? Los hijos del pacto, por eso ellos son salvos. Pero para nosotros como bautistas es más complejo esa parte. Entonces mejor ahí es donde uno tiene que un poco retroceder y reformular, recalcular y empezar a ver qué es lo que tenemos seguro. Que Dios es justo. Y lo que Él quiere hacer es justo. Aunque yo no lo pueda entender. Entonces eso nunca nosotros debemos olvidarlo. Lo que Dios haga es justo. Y siempre lo va a hacer. Y van a pasar 1000 años y siempre Él va a seguir siendo justo. Entonces, bajo nuestro entendimiento como bautistas particulares o reformados, bajo nuestro entendimiento del pacto, los hijos de los creyentes no están en la iglesia visible. Y el pacto de gracia, por el solo hecho de ser hijos de creyentes, porque ahí es donde nosotros se nos presentaría la duda en cómo personas van a poder ser salvas, cómo personas van a poder ser salvas con tan solo hecho de ser hijos. Entonces, eso es cierto, también sería una pregunta. ¿Cómo alguien puede ser salvo con tan solamente ser hijo de alguien y estar dentro de un pacto? Porque ya usted, si conversa más profundamente con ellos, ellos le van a decir, están en el pacto, pero a la vez no, y ahí se genera como una cosa, porque hablar de esos temas, tanto de los niños y de las personas que mueren a temprana edad, es un tema muy, muy, muy complicado. Pero
Si bien este tema es complicado, nuestra confesión de fe pretende no ir más allá para no meter un poquitito de falsa esperanza, o quizás como era algo que no está tan claro, no tratar de no especular. ¿Cómo responde nuestra confesión de fe con respecto a esto? Vamos por favor a Juan 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. En esta conversación que el Señor tiene con Nicodemo, en nuestra confesión coloca el verso 8 como respuesta a esto. Dice: el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no saben de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Usted dice, pero ¿cómo se va a hacer una respuesta? Hay una respuesta porque el Espíritu Santo regenera a quien Él quiera. Y una pregunta, ¿el Espíritu Santo puede regenerar a un bebé dentro del vientre de una persona? Puede hacerlo, ¿no? Tenemos casos bíblicos que, si bien son particulares, tenemos casos bíblicos, por ejemplo, de Jeremías, que de dónde él era lleno del Espíritu Santo. El vientre de su madre. Tenemos el caso de Juan el Bautista, de dónde él era lleno del Espíritu Santo, desde el vientre de su madre. Entonces, ¿de qué casos bíblicos que si el Señor quiere llenar a alguien y transformarlo, hacerlo una nueva criatura y después parta de esta tierra? Samuel, tenemos un caso de Samuel. Entonces, pero nuevamente, que eso lo haga con los niños que no son creyentes, eso, ¿me entiendes? Que no tengan papás creyentes, eso no tenemos pruebas bíblicas, pero que el Señor lo quiera hacer y lo puede hacer si Él puede hacerlo todo. Pero en ese sentido, nosotros, para dar una mejor respuesta, es decir, si el Señor va a hacer algo, sea lo que sea, va a ser lo más justo, y eso debe consolarnos. ¿Qué debe consolar a cada creyente? Es que si el Señor va a hacer algo, todo eso que va a hacer, Él lo va a hacer de manera justa. ¿Qué pasa si el niño cree y el papá no cree? Por ejemplo, al ser una familia, por ejemplo, ya un niño cree, pero el papá no cree. Ahí sé que a la hora el Señor decide en quién colocar un nuevo nacimiento espiritual. Exacto. Es que por eso el Señor puede hacerlo como Él quiera, como Él estime conveniente. Que la Biblia dice, en cuanto a la elección, a la salvación, no depende de nosotros, sino del que llama. Romanos 9. Que esto no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, a veces la debilidad en estos temas es compleja. Es lo mismo cuando uno va a predicar, uno predica y no sabe quién es el que el Señor va a llamar, sino el Señor dice: prediquen. Exacto. Vayan y prediquen. Pero al final es el Señor el que toma esa determinación. Que igual uno, yo pienso, he estado hasta tiempo pensando en eso también, porque como preocupación de uno, que uno quisiera que los cercanos de uno, la familia, los hijos, sean para el Señor. Pero eso ya escapa de nuestras manos. Exacto. Eso está en las manos solamente del Señor. ¿Y cuál sería nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es seguir predicando, seguir hablando del Señor. Porque eso, como decía anteriormente, la Biblia, ya sea en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nos dice que la salvación viene del Señor. Desde el Señor. Entonces ese debiese ser en nuestro consuelo en esos momentos difíciles. Y ahí está en ese mismo capítulo de Romanos cuando dice, en cuanto a Faraón, endureció su corazón, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y ahí dice: no depende del pequeño, del chico, no de... Romanos 9 lo dice claro. Entonces,
por eso le digo a nosotros, ¿qué nos debe consolar? Que tenemos un Dios que es justo y que también es un Dios de gracia, Claro. un Dios de amor también. Entonces eso nos debe consolar a Ahora- nosotros más que dar respuesta. Ahora este tema de los niños ahí, por ejemplo, no sé, uno piensa, puede que corra eso mientras estén bajo, o sea, hasta cuando sean como niños, después ya de adultos, no sé. ¿Qué problema se nos genera ahí, hermano Claudio, con lo que creen nuestros hermanos presbiterianos? Es que cómo alguien va a estar en el pacto de gracia, cómo alguien va a estar en el pacto de gracia por el solo hecho de ser hijo de alguien. ¿Entiendes? Su entendimiento es lo que usted estaba diciendo. No es que cuando sean grandes todavía, ellos salen de ese pacto de gracia cuando ya tienen su capacidad un poco desarrollada, ¿me entienden? Porque ellos ya son responsables. Entonces, para un hermano presbiteriano, son salvos su hijo, pero su hijo pequeño, no los hijos grandes. ¿Me entienden? A eso se refieren ellos. Y un poco lo que intentó equilibrar, y aquí voy a tener que no va a poder entender más porque ya se nos acaba el tiempo. Pero ahí se contradice con la salvación de su muerte, porque se supone que la salvación no se pierde. Es que esas son... Es que ya, ahí para ellos, recuerden que está el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Quiénes estaban en el antiguo pacto? Los que permanecían, porque recuerden que había bendiciones y maldiciones. Los que permanecen, obviamente por la obra sobrenatural del Señor, van a obedecer. Y los que no van a recibir las maldiciones del pacto. Entonces los hijos que son desobedientes, ellos van a recibir las maldiciones del pacto si no permanecen, según el entendimiento de ellos. ¿Me entiendes? Entonces no es que como de cualquier manera, sino que hay bendiciones y maldiciones según el entendimiento del pacto de ellos. Porque ellos, ¿se acuerdan? El antiguo pacto y el nuevo pacto son lo mismo, son dos administraciones diferentes. Entonces aquí está compuesto por creyente y no creyente, aquí también por creyente y no creyente. ¿Y quiénes son los que son salvos? Solo los creyentes y los niños que están en estas familias. Porque están recibiendo instrucción, porque están constantemente bajo la tutoría de sus padres, pero cuando ya no está esa tutoría, ya ellos... Pero ¿cómo ellos ven el nuevo pacto a través de Cristo? La instalación del nuevo pacto que trajo Jesucristo. ¿Cómo lo ven ellos? ¿En qué sentido? Ya Jesús, no, que Cristo haya dicho, yo traigo un nuevo pacto. ¿Cómo ellos lo consideran? Igual siguen ellos con la visión puesta en el antiguo pacto. Para ellos, el nuevo pacto, No hay un peso. esta palabra nuevo, debe ser entendida como renovado. Ellos sí lo ven. No nuevo en el sentido de novedoso, sino en el sentido de renovado, porque Israel no permaneció en ese pacto y el Señor ¿qué hizo? Un nuevo pacto donde ya tiene la administración de Cristo, es decir, un pacto más contundente. Pero no es nuevo, no es novedoso, no es que el Señor haya hecho algo desde cero, sino que es algo renovado, con mejores promesas, mejores... Es eso más que nada, porque ellos siguen entendiendo que el antiguo eran sombras. Claro. Pero es el mismo pacto, en sustancia es el mismo. Porque ambos tienen gracia, nosotros también decimos gracia, Claro. pero una gracia progresiva. Y ellos dicen, son dos, la gracia y la gracia en todo. Pero eso, mis queridos hermanos. Bueno, mis hermanos, sí, hermanos, antes que... Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 12, habla de los pequeños. Ahí habla también de de todos los pequeños de la tierra. Cuando dice en el versículo 12, también vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Bueno, y ahí más abajo sale que el que no se halló en el libro, ahí significa que los pequeños igual van al infierno. Y eso también es como una tela de duda. Hay que ver la palabra pequeños, qué significa. Por ejemplo, para algunos pequeños significa las personas que son pobres. Van a ser los grandes versus los grandes y poderosos. Pero, nuestros hermanos presbiterianos, también eso puede significar los niños. ¿Entiendes? Porque son temas, como le digo, son temas súper complejos. Si tuviera la claridad, todos concordaríamos, como en la elección y todo esto. Pero esos temas así, tan así, quedan en la voluntad del Señor. Y como le digo, eso diga a los niños, pueden ser los niños,
como pueden ser las personas poderosas y no poderosas, y así sucesivamente, pero de que gente va a ir al infierno, eso está claro. Eso, mis queridos hermanos. Bueno, vamos a orar al Señor. Si tiene cualquier duda, puede reformularla, puede mandarla al grupo, puede mandármela personalmente y así podemos seguir desarrollando estos temas. Dios Padre, te damos gracias porque junto a nuestros hermanos podemos ver la importancia que tiene estudiar y profundizar tu palabra con respecto a la elección. Sea lo que sea, Señor, que acontezca, si de algo estamos seguros, es que usted es un Dios justo y con justicia y misericordia hará todas las cosas. Y de eso, Señor, estamos completamente seguros. Sean estos temas difíciles que salve a todos los niños del mundo, o como podríamos decirlo, salve a los niños elegidos. Eso va a ser, Señor. Si hay algo que estamos seguros es que todos los elegidos van a ser salvos, pero todos los que han sido reprobados, todos los que han sido elegidos para ser vaso de ira, perecerán en el infierno. De eso estamos seguros, pero sabiendo, Señor, que tú eres un Dios misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Te ruego y te suplico, Padre Celestial, que puedas guardar estas cosas en nuestro corazón, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos ya a estar comenzando el culto.